¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Escuela Dominical. Hoy, domingo 5 de abril, domingo de Ramos, domingo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio colocándonos en las manos del Todopoderoso, del Altísimo, para dar inicio a nuestro programa de Escuela Dominical. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos con tu bendición a todos y cada uno de nosotros en este día, que celebramos la pasión de tu Hijo, de ti, Señor, la entrada triunfante al pueblo de Jerusalén. Concédanos, Señor, que tú puedas entrar en nuestra vida y morar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día en la liturgia del Domingo de Ramos. La primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 50, versículo del 4 al 7. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su desigualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre sobre todo. Le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a escuchar la narración del Evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la forma breve, ya porque la larga es pues muy larga, valga la redundancia. Vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la forma breve. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo: tú mismo lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo estuvieron acusando, él nada respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de modo que el gobernador estaba muy extrañado. Era costumbre que cada Pascua el gobernador dejara libre un preso al que la gente quisiera. Tenía preso entonces a un hombre famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato reunió a la gente y le preguntó: ¿a quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús Barrabás
o a Jesús al que llaman el Mesías? Él sabía que se lo habían entregado por envidia. Cuando estaba Pilato en el tribunal, su mujer le mandó avisar: deja en paz a ese hombre inocente, pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. El gobernador les respondió: ¿a cuál de los dos quieren que les deje libre? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilatos les preguntó: ¿y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron: que lo crucifiquen. Él les preguntó: ¿y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza: que lo crucifiquen. Viendo Pilato que eso de nada servía y que más bien estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, allá verán ustedes. Todo el pueblo respondió: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces les dejó libre a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron allí a toda la tropa, y después de desvestirlo le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña, y arrodillándose delante de él hicieron la burla. Le decían: viva el rey de los judíos. Y después de escupirlo, tomaron la caña y se pusieron a pegarle en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simeón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomárselo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándosela a suerte, y se sentaron allí para hacer guardia. Sobre la cabeza de Jesús pusieron por escrito la causa de su condena: este es el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían: ¿no ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y bájate de la cruz. También los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos decían en son de burla: a otros salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz y creemos en él. Puso su confianza en Dios, pues que lo libre ahora, si tanto lo quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? De igual manera lo injuriaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía se oscurece toda la tarde hasta las 3 de la tarde, y hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó con voz potente: Elí, Elí, lema sabachthani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oír dijeron: este está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vino ácido y poniéndola en la punta de una caña quería darle de beber. Pero los otros le dijeron: espera a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús lanzó de nuevo un grito fuerte y exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las peñas se resquebrajaron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron,
y salieron de sus tumbas. Después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión entonces y los que estaban con él, haciendo guardia a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, dijeron aterrados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado las lecturas que la Iglesia nos presenta para este día, Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor. Saludo muy especial para Silvia, y buenos días, diácono, buenos días para usted, y que el Señor la bendiga. Mis queridos hermanos, la celebración de la Semana Santa este año será muy distinta. Tendrá un carácter de sobriedad e intimidad, parecida a la cena de Jesús y su resurrección. No habrá, mis queridos hermanos, las multitudes del día de su pasión evocadas en nuestras procesiones tradicionales, pero todos, mis queridos hermanos, celebramos con intensidad su pasión y su resurrección. Las muchedumbres que seguían a Jesús quisieron alguna vez proclamarlo rey, y él se les escapó. Pero al acercarse a Jerusalén para sufrir su pasión, él mismo escenificó lo que habría de ser su realeza, una realeza alternativa. En vez de entrar como un triunfador, se presenta, mis queridos hermanos, como una persona humilde, como una persona dispuesta a afrontar los fracasos de la vida. Eso nos dice Isaías en el capítulo 50, versículo 4 al 7. Mis queridos hermanos, escucharemos una voz más de la lectura de la pasión. Escucharemos una vez más la lectura de la pasión de San Mateo en el capítulo 26, 14 al 27 y hasta el 66. Todos los años, mis queridos hermanos. No asistiremos, sin embargo, como si se tratase de un espectáculo ajeno a nuestras vidas, sino que nos sentiremos protagonistas de lo que ocurre y trataremos, mis queridos hermanos, de entrar en los sentimientos profundos de las personas, sobre todo de Jesús el Señor. En la carta o en el himno de la carta de Filipenses que escuchamos en la segunda lectura, capítulo 2, versículos del 6 al 11, nos permite, mis queridos hermanos, situarnos en el corazón del misterio pascual que celebramos esta semana. Es un misterio de humillación, pero también es un misterio de exaltación. Tenemos que vivir ambas dimensiones, mis queridos hermanos, con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La dimensión de la humillación resume toda la vida de Jesús, que va descendiendo progresivamente en la escala humana hasta tocar el fondo, mis queridos hermanos. Jesús como Dios podría haber vivido como Dios, pero, mis queridos hermanos, curiosamente no quiso vivirlo de esa manera, sino que quiso vivir como un hombre. Todo lo contrario de Adán, que quiso ser como Dios y no simplemente un hombre. Pero Jesús, mis queridos hermanos, no buscó el ser un hombre por privilegios que le facilitaban la vida, sino que se hizo uno de tantos. Más aún, adoptó la forma de servidor, la forma de esclavo. El más bajo en la escala social, mis queridos hermanos. Una persona sin derechos. Podemos decir que Jesús renunció a sus derechos para defender los que no tienen derechos, para defender a los que no tienen derechos. Qué importante este que nos enseña hoy la pasión del Señor. Todo lo contrario de Adán, que quiso ser como Dios y no simplemente un hombre. Y Jesús, todo lo contrario, no quiso ser como un Dios, sino como un hombre, como uno más de los mortales del mundo. Mis queridos hermanos, nosotros los seres humanos tocamos el fondo de la existencia humana cuando hay una muerte. Jesús aceptó obedientemente la muerte porque veía en ella la manera, mis queridos hermanos, de solidarizarse con el hombre sometido a la muerte. Jesús acepta además una muerte de cruz, es decir, una muerte infame, como la de un esclavo o lo peor,
como la de un pecador renegado. Él cargó con nuestros pecados, mis queridos hermanos y hermanas. Es entonces cuando Dios lo exalta. Se refiere sin duda alguna a la resurrección y a la ascensión del Señor, consecuencia de su humillación, de su humildad. Es Dios el que transforma totalmente las situaciones y muestra que Jesús era el Hijo del Padre y no un pecador como creían sus enemigos, como creían las autoridades judías, como creía el pueblo de judío, como creía su mismo pueblo. Dios, mis queridos hermanos, le da su propio nombre, es decir, su propia realidad y esencia, su divinidad. El Verbo era Dios desde la eternidad y recibía la divinidad del Padre y a Él la devuelve eternamente. Pero ahora, mis queridos hermanos, el Verbo encarnado, el que recibe de Dios la divinidad, es decir, la humanidad ha sido introducida en el seno de la divinidad. Ahora Jesús es adorado como Dios y considerado Señor del cielo y Señor de la tierra, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy, Domingo de Ramos, nos anticipamos un poco a ese triunfo de Cristo, que no nos desanimemos cuando lo veamos totalmente humillado y abandonado. Sabemos que es precisamente esa humillación la que lo lleva al triunfo. Ahora, ¿qué nos queda? Que confiemos también nosotros en este tiempo de prueba y mantengámonos fieles a Jesús, ya que compartimos su pasión y tendremos también parte en su resurrección. Es tiempo para que confiemos nosotros en el Señor en esos momentos difíciles de prueba que estamos pasando la humanidad con esta pandemia que está azotando a los seres humanos. Una Semana Santa diferente a todas las que usted habrá vivido en su vida, pero yo creo que la mejor de todas. Porque estamos acostumbrados a estar en las Semanas Santas en procesiones, con imágenes, con monumentos, con un montón de cosas, con bandas. Y eso las parroquias compiten la una con la otra, la que mejor procesión haga, la del mejor monumento, la que mejor saque los santos, la que consiga la banda más cara de la ciudad. Y se queda solamente a veces en espectáculos, en shows y nada más. Pero esta Semana Santa va a ser una Semana Santa de recogimiento, para que usted allá en su casita, todos nosotros donde estamos refugiados, vivamos verdaderamente lo que es la pasión de Cristo. Un momento de calma, de serenidad, de paz, de silencio, de interiorización. Un momento de adentrarnos en el misterio de Cristo. Es que Cristo no murió en medio de fiestas. Cristo no murió en medio de una banda, ni en medio de algarabío de la gente, no. Mis queridos hermanos, qué importante es que el Señor nos permite vivir una Semana Santa mejor. Cristo es el varón de los dolores. Varón de dolores se familiariza con el sufrimiento de la humanidad, con el sufrimiento de todos nosotros. La gran obra de Cristo por los pecadores fue su pasión. Allí Él no solo buscó, llamó e invitó a los pecadores, sino que por ellos padeció, sufrió y se humilló y más aún murió. La pasión es la gran obra de amor de Dios por nosotros los hombres. Mis queridos hermanos, fue Él quien soportó nuestros sufrimientos, dice el profeta, y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y en sus llagas hemos sido curados. Dios cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros los seres humanos. Por eso se le aplica con justicia las quejas de Jeremías. Oh vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor mío. Mis queridos hermanos, ¿qué sabemos entonces de las aflicciones de Cristo en su pasión?
que ante todo padeció por todo el género humano los dolores. Padeció de parte de todas las clases de hombres. Padeció de parte de hombres paganos como Pilatos y los soldados del pretorio. De parte de los judíos enemigos, príncipes como Herodes. Los reyes de la tierra se amotinan, mis queridos hermanos, y los príncipes conspiran aún contra Dios y contra su Cristo. Sacerdotes como Anás, Caifás, el popularísimo compuesto por hombres y mujeres, nobles y pobres, jóvenes y ancianos, mis queridos hermanos, todos comenzaron a decir: quítalo de aquí, crucifícalo. Y se lo entregan para que el hombre pudiera tomar la decisión qué hacer con el Hijo de Dios. Hasta allá llega el amor de Jesús por nosotros, por la humanidad. A dejar que nosotros mismos hiciéramos con Él lo que quisiéramos, al punto de llevarlo a la cruz. De parte de los judíos, los que eran amigos de Jesús, como sus discípulos, Judas entregándolo, Pedro negándolo, Juan y Santiago no siendo capaces de velar con Él en Getsemaní, los demás abandonándolo a sus enemigos. Y en general, todos los que habían recibido sus beneficios, los ciegos, los tullidos, los enfermos, los que curó, ¿dónde estaban en aquel momento de la muerte de Jesús? No hay nadie que lo defienda, aunque sea para demostrar su gratitud para con Él. Mis queridos hermanos, nosotros también a veces tenemos que vivir estas pesadillas. Los que creemos que son nuestros amigos, los que creemos muchas veces que son nuestros familiares, cuando uno está pasando por los momentos difíciles, no aparecen por ningún lado. Mire lo mismo que Jesús. Los judíos, los que eran amigos de Él, Judas lo entregó. Pedro tuvo el descaro de negarlo. Juan y Santiago no se sienten capaces ni siquiera de velar un ratico con Él en Getsemaní. Y los demás abandonándolo a sus enemigos. Y en general todos los que habían recibido beneficios de Él, los había sanado de una cosa y otra, les había dado de comerlas. Todo eso, ¿dónde están entonces en este momento? Esa realidad que Jesús vivió del abandono total de los que creía que verdaderamente eran sus amigos, también nosotros la vivimos. Fue despojado en todos sus bienes de los que un hombre puede ser privado, de sus amigos, pues lo abandonaron, de su fama, ya que blasfemaron contra Él, de su honra, pues se burlaron y fue afrentado como un loco. Herodes lo despreció, haciendo burla de Él. Como un blasfemo lo trataron. ¿Oíste la blasfemia?, dicen ellos. Todos ellos lo condenaron. Y como un instigador, a este lo han entregado a la ignominia del hombre. De todos casos, mis queridos hermanos, Jesús por todos lados fue despojado de sus amigos y también por sus enemigos. E incluso de sus vestidos, mis queridos hermanos, y fue clavado en la cruz desnudo. Se repartieron sus vestidos y echaron a suerte su túnica. Mis queridos hermanos, hasta ese punto llegaron con el Señor, con el Rey de Reyes, a crucificarlo incluso totalmente desnudo. Ustedes ven en las imágenes del Cristo que en la parte de la cintura de Jesús tiene algo que le cubre. Eso es porque la iglesia ha colocado esto por respeto al Señor o a la imagen del Señor. Pero en la realidad Él fue crucificado totalmente desnudo, al acecho de todos para que todos se burlaran de Él. Padeció corporalmente en todos sus miembros, en su cabeza coronado de espinas, en sus pies y manos atravesados por los clavos, en su rostro escupido y abofeteado, en todos sus sentidos, en el tacto, azotado y herido. El salmista lo describía llagado como un cámpara arado,
como se da vuelta la tierra, así era su carne. Sobre su espalda alargaron sus surcos. En el gusto lo obligaron a probar hiel y vinagre. En el olfato, mis queridos hermanos, sentenciado a morir en un lugar de ejecución. En el oído, mis queridos hermanos, condenado a morir escuchando las burlas y las blasfemias de la plebe, de los que estaban allí burlándose de él. En la vista, viendo llorar a su madre y al discípulo que él amaba. Vuelvo y repito esto que me parece hermoso. Padeció corporalmente en todos sus miembros. En su cabeza fue coronado de espinas. Las manos y los pies fueron clavados y atravesados por un clavo. En su rostro fue escupido y abofeteado. En todos sus sentidos, en el tacto, azotado y herido. El salmista lo describe llagado como un campo arado. Como se da vuelta la tierra, así su carne. Sobre mi espalda araron aradores, alargaron sus surcos. Y en el gusto, obligado a probar hiel y vinagre. En el olfato, sentenciado a tener que oler todos los malos olores que había. Mis queridos hermanos, y en el oído, condenado a escuchar todas las burlas y las blasfemias de la plebe que estaba alrededor de él. Y en la vista, ver a su madre y a su hijo amado llorar. Verdaderamente él es, como dice Isaías, varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Y a pesar de eso, mis queridos hermanos, sigue siendo exactamente la descripción de Agustín. Hermoso siendo Dios, hermoso siendo Dios, verbo en Dios, hermoso en el cielo y hermoso en la tierra, hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en sus milagros, hermoso en los azotes, hermoso invitando a la vida, hermoso no preocupado de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola, hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo. La intensidad de sus dolores, mis queridos hermanos, fue la más grande que puede alcanzar el tormento de un hombre. Esto por todas las circunstancias que se suman a su dolor. A todo esto, mis queridos hermanos, por un lado, la enormidad de las causas que la producían. El dolor, mis queridos hermanos, sensible por ser causado por la multitud de heridas en todo el cuerpo y de modo singular, el dolor atroz y supremo que significa la muerte por crucifixión. Mis queridos hermanos, lo que el Señor sufrió fue demasiado. Nosotros a veces tenemos que sufrir en la vida, pero eso no se equipara absolutamente en nada de lo que el Señor sufrió en la cruz por nosotros, por la humanidad, por los hijos de Dios, para rescatarnos, para salvarnos. Pero la causa más grande, mis queridos hermanos, fue la del dolor interno y espiritual. En primer lugar, el conocimiento de los pecadores de todos los hombres que Él cargaba sobre sus espaldas, hasta el punto que San Pablo llega a afirmar: al que no conocía el pecado, Dios lo hizo pecador, y añade también, lo hizo maldición. Y en segundo lugar, el conocimiento de la caída de los que pecaban con su muerte, el pecado de sus acusadores, de sus jueces, de sus verdugos y de sus discípulos, que se escandalizaron ante la cruz. En tercer lugar, el conocer proféticamente todos los pecados por los que rechazarían su sangre y su perdón a lo largo de los siglos. Y en cuarto lugar, el conocer la dispersión de los suyos. Heriré al pastor
y se dispersarán las ovejas, dice la palabra de Dios en Mateo 26:31. Y finalmente, la misma consideración de la muerte corporal que la naturaleza de cualquier hombre rechaza con horror. Hasta ese punto tuvo que vivir y sufrir el Señor, mis queridos hermanos. Nos encontramos en este Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor, para que ustedes desde allí, en sus casitas, participen y celebremos este acontecimiento que es muy importante para nuestra vida. Cuando comienza el camino del Señor en el sufrimiento, lo reciben como rey en Jerusalén. Le cantan cosas a la entrada y lo reciben con ramas, con palmos. Mis queridos hermanos, pero hay algo muy importante. Esos mismos que lo recibieron allí con algarabías, con palmas, con cantos, que viva el rey, no sé qué más cosas le cantaban, a los días fueron los mismos que gritaron allí ante Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Esa misma cantidad de gente que recibieron a Jesús allí con algarabías, con cantos y diciéndole una cosa y otras y con palmas, esos en la sociedad del 2020 también los hay y lo sabemos, mis queridos hermanos. Miremos, por ejemplo, una ordenación de un sacerdote. Eso, el día de la ordenación, todo el mundo está feliz, contento, alabando a Dios. Eso, la alegría es inmensa. Pero a los poquitos días, a ese pobre que lo acabaron de ordenar, esos mismos que lo recibieron en el templo con tanta efusión, lo van a condenar. Lo mismo de Jesús. Nosotros como humanos, en el mundo, también tenemos que sufrir eso. Muchos nos alaban y nos halagan, pero esos mismos nos clavan el puñal. Lo mismo hicieron con Jesús. Hoy se hace la procesión, o se hacía la procesión de Ramos. De pronto la harán en aquellos países donde no haya peligro de la contaminación de este virus. Pero en las naciones donde estamos sufriendo esta calamidad, no se va a hacer la procesión de Ramos. Se va a celebrar la Eucaristía normal. La procesión, mis queridos hermanos, la Cuaresma ha sido un camino de conversión que la Iglesia ha realizado con Cristo, cabeza de la Iglesia, en su ascensión hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora llega, mis queridos hermanos, el momento de hacer el ingreso solemne en la ciudad santa. Eso se proclama en la procesión de Ramos. Cristo mismo, mis queridos hermanos, era presentado en la procesión por medio de la cruz que preside el camino de los fieles, mis queridos hermanos. Al mismo tiempo, la procesión de los fieles se dirige hacia Cristo, que se inmolará en el altar por nuestra salvación. Cristo tomó la procesión del camino para llegar al Calvario, para dar su vida por nosotros. Ahora, nosotros, los seres humanos, tomamos la procesión hacia Cristo. Cristo la tomó hacia nosotros. Nosotros también tenemos que tomar esa procesión, ese camino al encuentro con Cristo. Mis queridos hermanos, la fe en Cristo, en la pasión, es lo que nos debe llevar a tener un sentido cristológico en nuestra vida. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor, seguir orando implorándole al Señor el fin de esta epidemia que le flagela a la humanidad. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto y sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor,
Pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración, y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo su pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Pues bien, mis queridos hermanos, el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. A las 12:15 estaremos transmitiendo la Sagrada Eucaristía de hoy domingo de Ramos, desde aquí, de la Capilla María Desatadora de Nudos, para todos ustedes, a las 12 hora colombiana. Un feliz día en el Señor y la Virgen los acompañe.